Hola, 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 y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy, mis queridos amantes del chisme, de las noticias jugosas, de los secretos bien guardados y, por supuesto, de los dramas turcos que tanto nos apasionan? Espero que estén listos para algo realmente explosivo porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un romance que ha sido tema de conversación durante años, un romance lleno de secretos, de miradas furtivas, de rumores persistentes y, por qué no decirlo, de pura magia, el romance secreto de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Y por supuesto, como siempre les digo, si son nuevos por aquí, suscríbanse. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni un solo análisis de sus series turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de contenido fresco y emocionante. No se van a arrepentir. Ahora sí, prepárense porque vamos a viajar en el tiempo, a revivir momentos inolvidables, a desentrañar los misterios detrás de las cámaras y a descubrir hasta qué punto fue real esta historia de amor que para muchos parecía sacada de un cuento de hadas. La historia, como suele ocurrir en estas emocionantes tramas, comenzó en el crisol del set de grabación. Corría el año 2013, un año que marcaría un antes y un después en la televisión turca y, por supuesto, en los corazones de muchos. A Atay Ulusoy, ya consagrado como uno de los galanes más prometedores del momento, y Serini Sarkaya, una actriz con una belleza cautivadora y un talento innato, fueron elegidos para protagonizar la adaptación turca de la exitosa serie estadounidense, DOC. La serie, rebautizada como Medcezir, rápidamente se convirtió en un fenómeno de audiencia, cautivando a millones de espectadores con su trama apasionante, sus personajes complejos y por supuesto con la innegable química entre sus dos protagonistas. Ahí, en el vibrante mundo de Medcezir, interpretaron a Yaman Koper, un joven humilde con un gran corazón que lucha por salir adelante, y a Mira Beylice, una joven de la alta sociedad con una vida aparentemente perfecta. Sus destinos se cruzan, sus mundos chocan y, como no podía ser de otra manera, el amor surge entre ellos. Yaman y Mira, una pareja que rápidamente se convirtió en el sueño de muchos, en el reflejo de un amor idealizado que trascendía la pantalla. Su historia de amor, llena de altibajos, de momentos de alegría y de sufrimiento, mantuvo a la audiencia pegada a la televisión, deseando saber qué pasaría con ellos. Desde el primer episodio, la conexión entre Atay y Serini fue evidente, no solo en la pantalla, sino también detrás de ella. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, la naturalidad con la que interactuaban, todo apuntaba a algo más que una simple relación profesional. Los rumores comenzaron a circular como la pólvora. ¿Era todo actuación, una perfecta interpretación de un guión bien escrito, o había algo más? ¿Era posible que la magia de Yaman y Mira hubiera trascendido la ficción? Las primeras pistas, como suele suceder en estos casos, fueron sutiles, casi imperceptibles, pero lo suficientemente significativas como para despertar la curiosidad y la especulación. Miradas cómplices que se cruzaban en los descansos del rodaje, risas compartidas que revelaban una conexión especial, fotografías de los paparazzi que los mostraban juntos en situaciones que iban más allá de lo profesional. Cenas románticas en restaurantes exclusivos, paseos en la playa bajo la luz de la luna, gestos de cariño que, aunque discretos, revelaban una intimidad que iba más allá de la mera amistad. La prensa turca, siempre al acecho de un buen chisme, de una historia jugosa que alimentara a sus lectores, se encargó de avivar la llama de la especulación. Artículos y análisis en las revistas del corazón, especulando sobre la posible relación entre los dos actores, desmenuzando cada mirada, cada gesto, cada palabra que pronunciaban en las entrevistas. Las portadas de las revistas se llenaron de fotos de Atay y Serini, creando un verdadero frenesí mediático, un torbellino de atención que inevitablemente alimentó aún más los rumores. Durante las extensas jornadas de grabación de Medcezir, Atay y Serini eran prácticamente inseparables. Compartían largas horas en el set, sumergidos en el mundo de Yaman y Mira, pero también pasaban tiempo juntos fuera del trabajo. Los compañeros de trabajo, el equipo técnico, los demás actores, hablaban de su gran complicidad, de cómo se apoyaban mutuamente, de la increíble energía que irradiaban juntos. Se contaban anécdotas sobre su forma de trabajar, de cómo se complementaban, de la facilidad con la que conectaban en las escenas. Se rumoreaba que pasaban mucho tiempo juntos fuera del trabajo, compartiendo aficiones, viajando, conociéndose más allá de los guiones y las cámaras. Se les vio en conciertos, en eventos sociales, en cenas con amigos en C.
Moon y cada aparición juntos alimentaba aún más los rumores. La admiración mutua era palpable, tanto en el set como en las entrevistas que concedían. Sus declaraciones eran ambiguas, jugando con la incertidumbre sin confirmar ni negar los rumores, lo que mantenía a la audiencia en vilo, con el corazón en un puño, esperando una confirmación que nunca llegaba. ¿Pero qué hizo que este romance o presunto romance se mantuviera en secreto? ¿Por qué nunca se oficializó? ¿Por qué nunca se consolidó públicamente? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es multifacética, y existen varias teorías que intentan explicarlo. Algunos creen que ambos actores, en ese momento crucial de sus carreras, en el punto álgido de su popularidad, querían proteger su privacidad. No deseaban que su relación, fuera o no real, se convirtiera en el centro de atención, distrayéndolos de su trabajo y de sus proyectos profesionales. Querían mantener una cierta distancia entre su vida personal y su vida profesional, y evitar el escrutinio constante de la prensa y de los fans. Otros argumentan que las presiones de la industria, las agencias de representación, los contratos publicitarios y las exigencias de la productora pudieron haber influido en su decisión de mantener su relación en secreto. Es posible que sus agentes, preocupados por la imagen de los actores y por el impacto que una relación pública pudiera tener en sus carreras, les aconsejaran mantener un perfil bajo y evitar cualquier confirmación oficial. Tal vez la industria del entretenimiento, con sus reglas y sus exigencias, no les permitía ser completamente libres. Quizás simplemente no era el momento adecuado para hacer pública una relación tan intensa y seguramente tan especial. Quizás por diferentes motivos personales o profesionales, decidieron proteger su relación, cuidarla en secreto, lejos de los focos y de las presiones externas. Lo cierto es que aunque nunca se confirmó oficialmente, las pruebas, las evidencias, eran abrumadoras. La química entre ellos era innegable, y el hecho de que nunca negaran ni confirmaran los rumores solo alimentaba la intriga y la especulación. Los fans, por supuesto, no tardaron en crear sus propias teorías y análisis. Comparando las fotos, descifrando los mensajes en las redes sociales, buscando pistas en cada entrevista, en cada declaración. Crearon foros, grupos en redes sociales donde compartían sus hallazgos, sus teorías, sus esperanzas. La pasión entre Yaman y Mira, sin duda, se trasladó, de alguna manera, a la vida real. La intensidad de sus miradas, la conexión que transmitían, la forma en que se cuidaban y se respetaban, era innegable. Después de la finalización de Medcezir, la serie que los unió y que los catapultó a la fama, las especulaciones disminuyeron, pero no desaparecieron por completo. El final de la serie marcó un punto de inflexión en sus vidas y en sus carreras. Atay y Serena tomaron caminos separados profesionalmente, buscando nuevos retos y nuevos proyectos. Sin embargo, sus nombres seguían asociados. La gente seguía hablando de ellos, de su química, de su posible romance. Los fans esperaban ansiosamente cualquier indicio de reencuentro, cualquier señal de que la llama del amor, o de la amistad, aún estuviera viva. Y de vez en cuando, esas señales aparecían. Se les veía en eventos sociales, en reuniones con amigos en común, en lugares donde coincidían por casualidad. Cada encuentro, cada fotografía, cada publicación en redes sociales, volvía a encender la chispa de la esperanza en los corazones de los seguidores, que soñaban con verlos juntos de nuevo, aunque solo fuera en una imagen. Y aunque ambos rehicieron sus vidas sentimentales, con otras relaciones que también generaron titulares y que atrajeron la atención de los medios, el eco de su romance secreto persistió. Cada nueva pareja, cada nuevo romance volvía a poner de manifiesto la comparación con su relación pasada. Las comparaciones con sus nuevas parejas eran inevitables, y la nostalgia por Yaman y Mira, por la magia de Medcezir, seguía presente en la mente de muchos. ¿Por qué esta historia de amor, este romance secreto, sigue siendo tan relevante y fascinante para el público, incluso años después de que la serie llegara a su fin? ¿Por qué seguimos hablando de Atay y Serena, de Yaman y Mira, de su posible amor? Creo que hay varios factores clave que explican este fenómeno. Primero, la química entre Atay Ulusoy y Serena Sarkaya era realmente excepcional. Su conexión en la pantalla era palpable, evidente para cualquiera que viera la serie. Esa química, esa conexión especial trascendía la ficción y se manifestaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se tocaban, en la forma en que se complementaban. Esa conexión, ese entendimiento tácito, se tradujo en una fuerte conexión emocional con la audiencia, que se sentía identificada con su historia y que soñaba con un amor como el de Yaman y Mira.
Segundo, Elek. Joude, que su relación fuera un secreto, o al menos no oficial, generó un aura de misterio y romanticismo que cautivó a todos. El secretismo o la ambigüedad, la incertidumbre alimentaron la fantasía y la especulación. La gente se sentía atraída por lo prohibido, por lo que no se podía tocar, por lo que no se podía confirmar. La idea de un amor secreto, de un amor prohibido, siempre ha sido romántica y atractiva, y en este caso, la historia de Atay y Serini encajaba perfectamente en ese arquetipo. Y tercero, la nostalgia por Medcezir, una serie que marcó un hito en la televisión turca y que todavía es recordada con cariño por millones de personas en todo el mundo. Medcezir no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural, un reflejo de la sociedad turca, una historia que caló hondo en el corazón de la gente. La serie fue un éxito rotundo, y Yaman y Mira se convirtieron en ídolos, en referentes para muchos jóvenes. La nostalgia por Medcezir es en parte nostalgia por un tiempo pasado, por una época en la que la televisión turca era diferente, en la que las historias eran más simples y, al mismo tiempo, más emotivas. En definitiva, el romance secreto de Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya es una historia de amor que, aunque no fue totalmente pública, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Es una historia de pasión, de secretos, de miradas cómplices y de una química inigualable que sigue generando interés y debate. Es una historia que nos recuerda que a veces, los amores más intensos son aquellos que se viven en secreto, lejos de los focos y de las presiones externas. Y seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen romance que, por alguna razón, no llega a buen puerto? Un romance que nos hace soñar, que nos hace suspirar, que nos recuerda que el amor, a veces, es un misterio, una incógnita, una aventura que vale la pena vivir. Así que, ¿qué opinan ustedes, mis queridos amantes del chisme y del drama? ¿Creen que fue amor verdadero? ¿Creen que algún día sabremos toda la verdad sobre este romance secreto? ¿Creen que la historia de Yaman y Mira, de Atay y Serini, tendrá un final feliz? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus teorías, sus análisis y sus opiniones. ¿Qué pistas creen que nos perdimos? ¿Qué detalles les llamaron más la atención? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que algún día se reencuentren? Espero leerlos. Y por supuesto, antes de que se vayan, recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, llenos de chismes, noticias y análisis sobre el fascinante mundo de las series turcas. Tenemos mucho más que contarles. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Hasta la próxima, mis amores.